Estimados oyentes, que la bendición de nuestro buen Padre Celestial venga sobre cada uno de vosotros. Esta ocasión, nuestro tema es Alborada de la Esperanza. Sí, hay esperanza para ti. Fulgura el albor de la esperanza de tu propia salvación. Eso es lo que queremos presentar ahora. Hay alborada de esperanza para cada pecador. Alborada de esperanza para cada criatura humana. En el pasaje que se leyó ahora, en las Sagradas Escrituras, se narra la historia de ese hombre criminal, ese hombre ladrón, ese hombre seguramente asesino también, que fue crucificado juntamente con Jesús. Su cruz estaba muy cerca de la cruz del Cristo. Y dice la historia que mientras otro ladrón en las mismas circunstancias vituperaba a nuestro Redentor y Salvador, este salió en defensa del Cristo. Este se hizo amigo del Cristo. Este bebió de la salvación en Cristo Jesús. Por eso, este caso es el que nos ocupa hoy. Vengamos pues a nuestro asunto. Alborada de la esperanza. Punto primero, el reconocimiento de la culpa. Punto segundo, vino al arrepentimiento. Punto tercero, y fulguró la esperanza. Naturalmente, este ladrón que estaba enclavado en una cruz muy cerca del Cristo, estaba en las mismas condiciones que Jesús. Pero el Cristo era inocente. El Cristo era el hombre santo. El Cristo era el hombre divino. El Cristo era el hombre Dios. El Cristo era exactamente nuestro único Redentor y nuestro único Salvador. La santidad del Cristo superaba en blancura a la flor del mismo lirio. Superaba en blancura a la misma blancura de la nieve, porque la santidad del Cristo era la misma santidad de Dios. Así lo vio este hombre criminal, pero viéndose hacia adentro, viéndose hacia sí mismo en sus profundidades, encontró mucha negrura, abismos de intensas tinieblas en las profundidades de su propio ser. Y entonces reconoció su culpa. Entonces reconoció su pecado. Entonces reconoció que estaba el pecado y la noche frente a la blancura del mismo día de la salvación eterna. Él estaba exactamente frente al Cristo.
estaba ante las puertas de la misma salvación. Y fue así que este gran criminal conocido en la historia reconoció que él era el más vil, el más pecador, el más criminal. Bien, este es un paso indispensable para nuestra propia salvación. Estimados oyentes, no importa cuántos pecados tengáis, usted que escucha, mi estimado amigo, no importa la grandeza ni la magnitud de su pecado, no, lo que importa es que usted se reconozca pecador, que usted se reconozca exactamente culpable, y entonces venga a la persona divina del Cristo y allí beba las aguas transparentes de su propia salvación. Cristo es la fuente de la eterna salvación. Por eso aquel criminal, aquel gran ladrón, vino a esta fuente y bebió en ella hasta satisfacer completamente su necesidad espiritual. Así haga usted ahora, mi estimado amigo, reconozca su culpa, reconozca la negrura de su propio pecado y venga a la persona divina del Cristo, y en esta fuente beba su eterna salvación. En esta fuente del Cristo beba su completa redención y salvación. Además, aquel gran criminal se reconoció indigno del cielo y sí se reconoció digno del castigo. Este es otro paso importante en la salvación, porque lo difícil para el hombre, lo difícil para la criatura humana es reconocerse indigno del cielo y reconocerse indigno de los favores y de las misericordias divinas de Dios. Pero debemos tener la suficiente humildad, debemos tener la mansedumbre necesaria como aquel gran criminal para reconocer que el pecado nos hace indignos del cielo, para reconocer que el pecado nos hace indignos de la salvación eterna de Dios. Y en cambio, reconocer que por nuestro pecado sí somos merecedores del castigo eterno, que por causa de nuestro pecado sí somos dignos y merecedores de una eterna condenación. Este paso es indispensable para nuestra propia salvación. Pero mientras usted se crea grande, mientras usted se crea justo, mientras usted se considere con tamaños de montaña, mientras se considere en el sentido espiritual un gigante, una columna, una gran pilastra, no habrá salvación para usted, sino que permanecerá para usted la sentencia de condenación eterna. No, mi estimado amigo, nunca se crea tan grande
que puede merecer el cielo. Nunca se considere tan justo que puede ser merecedor de la gloria de Dios. Y nunca se considere tan perfecto que le sea indispensable a la misma persona de Dios. Porque recuerde esto, que todo aquel que se considera indispensable, así piensa precisamente porque ya no sirve para nada, ya no le sirve ni a Dios ni a los hombres, precisamente porque ya equivocó en sí mismo el concepto necesario. Todo aquel que se considera indispensable ya no le es dispensable ni a Dios ni a los hombres. Por lo tanto, usted reconózcase indigno de Dios y a la vez indigno de los hombres, y entonces habrá entrado por la verdadera puerta de la salvación, porque el Señor Jesucristo ha dado esta máxima: el que se humillare será ensalzado, y el que se ensalzare será humillado. Reconozca pues usted su indignidad y habrá venido al proceso bueno de su completa y eterna salvación. Por otra parte, aquel gran criminal aceptó aquella cruz en que estaba enclavado como la justa recompensa humana de sus 1000 pecados. Aceptó aquella tremenda cruz como el justo castigo que los hombres le imponían. No rechazó esa cruz creyéndose inocente. No rechazó esa cruz creyéndose justo y que eso era injusto. No, mi estimado amigo. Él aceptó con toda conciencia aquella cruz como la recompensa humana de sus 1000 pecados. Así haga usted ahora. Reconozca la plenitud de su culpa. Reconozca la plenitud de su pecado. Reconózcase alejado de Dios y reconózcase bajo sentencia de eterna condenación, y entonces habrá venido al proceso de un principio de salvación eterna. Vengamos ahora a nuestro segundo punto. Este hombre criminal vino al arrepentimiento. ¡Qué paso tan precioso! Este paso es el que usted necesita dar ahora, y lo debe dar ahora antes que sea demasiado tarde. Las Escrituras enseñan que nuestra vida es nada más un vapor que hoy es, y cuando menos lo esperamos se desvanece. Eso quiere decir que vivimos hoy, pero es posible que a la tarde dejemos de existir. Por lo tanto, usted debe venir al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Preséntese ante la persona divina de Dios. Allí confiésele su culpa. Allí manifiéstele su arrepentimiento. Y el Dios de misericordia habrá de darse cuenta exacta de este arrepentimiento y le habrá de otorgar la salvación. Aquel criminal vino a la persona del Cristo con su propia alma, vino a la persona del Cristo con su propio espíritu, y con la vara de su fe hizo contacto en el Espíritu Supremo y Divino del Cristo. Y cuando
cuando la fe de aquel gran criminal hizo impacto en el espíritu del Cristo brotaron torrentes de agua viva, del Cristo brotaron chispas de salvación eterna, del Cristo emergieron ríos de gloria para ese 1000 veces pecador, para ese 1000 veces criminal. Y este hombre 1000 veces pecador y 1000 veces criminal fue absuelto por el Cristo, fue perdonado por el Cristo y fue dulcificado en lo más profundo de su ser por el Espíritu divino y amoroso del Cristo. ¡Qué importante es esto! Este hombre aceptó al Cristo como la víctima por su propio pecado, y cuando aceptó al Cristo como la víctima por su pecado, el Cristo puso sobre sí todos los pecados de este hombre, toda la criminalidad de este ser humano, toda la miseria espiritual de este ser humano, la puso el Cristo sobre su propia persona. Y entonces, mi estimado amigo, murió por ella. El Cristo muerto por los 1000 pecados de este gran criminal. Y al morir como la víctima del Antiguo Testamento por los pecados de este hombre, he aquí, mi estimado amigo, que este hombre quedó libre de sus 1000 pecados y quedó heredero de la gracia, heredero de las bendiciones divinas y heredero de las alturas y de las profundidades de la misma eterna gloria de Dios. Así haga usted, mi estimado amigo. Venga, arrepiéntase ante Dios y ante el Cristo. Deposite sus pecados en Jesús. Considérelo la víctima de sus 1000 pecados. Y Él, exactamente Él, morirá por todo el pecado de usted y le hará participante de la eterna y completa salvación. Vengamos ahora a nuestro tercer punto. Y fulguró la esperanza. Sí, dice la Sagrada Escritura que este ladrón, en respuesta al otro que vituperaba al Señor, le dijo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, padecemos justamente lo que nuestros propios actos han merecido. Pero el Cristo, no ha hecho ningún mal. Él es puro, Él es inocente, Él es perfecto, y yo lo he aceptado como mi propio Redentor y Salvador. Oh, mi estimado amigo, esto es lo importante. Cuando este criminal está hablando con el otro y defendiendo al Cristo, eso quiere decir que ya ha aceptado al Cristo como su propio Redentor y Salvador. En el Antiguo Testamento hay un caso muy especial. Se dice que Moisés llegó a una gigantesca roca, la hirió con su vara, y entonces esa roca se partió, se abrió, y de esa roca herida emergieron aguas transparentes,
para que aquel pueblo de Israel, sediento y extenuado, bebiera profundamente hasta mitigar sus 1000 necesidades físicas. Y este es el caso espiritual ahora, cuando la fe de aquel criminal hizo impacto, hizo contacto con el Espíritu de Cristo. Cristo se ha convertido en la roca divina, en la roca de los siglos, y ese Cristo es la roca herida que ha dado ríos de agua de salvación, ríos de agua de perdón, ríos de agua de absolución a este gran criminal, a este gran pecador. Y de esta manera es esa roca divina de los siglos que ha puesto un albor de esperanza, una luz de esperanza, no solamente para este criminal, sino también para todos los grandes criminales. Y no solamente para los criminales, sino que esa aurora de esperanza brilla y fulgura precisamente para todos los pecadores del mundo y para todos los pecadores de los siglos. Mi estimado amigo, ¿se da cuenta de lo que es Jesús para usted? Cristo dice la Sagrada Escritura que en respuesta a ese pecador que le había dicho: te encargo, Señor, que cuando vengas a tu reino te acuerdes del paraíso. ¡Oh, qué promesa tan profunda! ¡Y qué promesa tan preciosa! El Cristo de la cruz ha ofrecido un paraíso para este criminal arrepentido. Mi estimado amigo, Cristo cumple sus promesas. Él tiene un paraíso. Él tiene una gloria para todos los criminales del mundo. Él tiene un paraíso. Él tiene una gloria para todos los pecadores del mundo. De aquí que la mujer más perversa y más malvada, el hombre más perverso y más malvado, pueden venir a las profundidades de este paraíso que promete el Cristo, si vienen a la confesión de sus 1000 pecados, si vienen al pleno reconocimiento de su culpa y si vienen a la aceptación del Cristo como su único Redentor y como su único Salvador. Mi estimado amigo, para usted fulgura la luz de la esperanza de su eterna salvación. Entréguese hoy mismo al Cristo y Él le habrá de hacer salvo desde este mismo instante. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.